los efectos en la cultura de la ciudadanía, en la cultura de la comunidad. Y acá entra también un elemento importante y es cómo se va a manejar todo el tema de las tecnologías de la información y la comunicación con el tema de los procesos democráticos. Entonces empezamos a hablar de lo que es hoy en día la ciberdemocracia, lo que tú planteabas ayer, y que no es simplemente tener la tecnología al servicio del Estado, sino generar procesos reales de interacción con la ciudadanía para darle voz desde una plataforma y desde un canal que ya es claro y latente. Por otro lado, acá hay 4 elementos que me parecen importantes que tocaba en alguna oportunidad José Miguel Pereira, sobre cómo la comunicación puede servir para la construcción de tejido social. Y puede servir desde 4 dimensiones. Primero, desde un proceso de información y de formación de opinión pública. Segundo, desde la construcción de un sentido colectivo. Tercero, desde un proceso de argumentación y deliberación para la construcción de acuerdos colectivos. Y finalmente, como acción estratégica para la movilización y el cambio social. Yo creo que estos 4 elementos de una u otra manera permiten dimensionar de cómo si nos movemos en estas 4 esferas se puede generar eso que estamos diciendo, que es el cambio social y la construcción de tejido social, que creo que son 2 elementos bien importantes. Rafael, muchas gracias. Le damos la palabra a Francisco Sierra. Pues yo estoy en contra de que se explique, estoy en contra de las explicaciones y estoy en contra de la cobertura informativa. Además, yo en este momento reivindicaría más silencio, porque el silencio es un dispositivo de comunicación que permite un elemento que está en el origen de ciertas actitudes de la ética de la comunicación, de reflexividad, de pensamiento hacia adentro, de sosiego, de pensar. Y retomando esa definición de Falsborda y de la noción de comunicación para el buen vivir, de sentipensamiento, yo creo que si algo merece la pena frente a cierto logocentrismo y explicación para lo que es de por sí inexplicable, que es la violencia, sea simbólica o física, necesitamos una comunicación más performativa, y eso no se hace en un informativo que pretende generar una experiencia o una emoción para atraer grandes conjuntos de audiencia, pero no olvidemos que toda cobertura, especialmente en un modelo mercantilizado, tiene por objetivo no la paz, no la convivencia, sino el rating y por tanto la generación de espectáculo y negocio. Y en este ámbito necesitamos más sosiego, distancia y reflexividad. El silencio me parece más adecuado, o en todo caso una comunicación performativa. Lo que estamos viendo en la cobertura de los medios hoy día, en el caso de Colombia, no favorecería, no a explicar, sino a un proceso de paz. Si se hubiera seguido guiando los medios de comunicación, ahora mismo no estaríamos avanzando a un proceso de paz. Y en ese sentido creo que esa dimensión está en la comunicación para el desarrollo, están metodologías como el psicodrama, está en esa dimensión práctica del lenguaje, que es la que habría que cultivar en territorio, desde lo concreto y desde lo local, y en modo alguno desde una visión explicativa ni de la historia, ni de las víctimas, ni de los victimarios, porque sinceramente estas cuestiones no se resuelven en un proceso de justicia transicional, no se resuelven de manera racional, se resuelven de la manera que la comunicación en parte no aborda. Es curioso que gran parte de la experiencia comunicativa tiene que ver con las emociones, pero pensamos poco y practicamos muy poco las emociones. Y ese principio de comunicación para buen vivir, de equilibrio, armonía, de integralidad, implicaría justamente trabajar en otra dimensión, no la explicativa, no la racional, no la lógica histórica, no la logocéntrica, sino en otras tesituras que tendrían que ver con intervención en el territorio, con una comunicación más centrada justamente en esa dimensión emocional, subjetiva, con la que se puede construir otra estructura de sentimiento para la convivencia. Si algo puede hacer la comunicación es esto, y si hablamos de la comunicación mediada, en cierto modo yo reivindicaría el silencio, mejor que no hablar. Muy bien, tenemos un minuto por si alguno de los invitados de la mesa quiere interpelar o complementar algo. Sí, no sé, frente al tema del silencio. Es decir, yo creo que la cuestión no es del silencio, sino de mirar nuevas alternativas y nuevas formas y nuevos canales para contar. Tú hablabas de varias formas distintas, el melodrama y bueno, otra serie de formas de contar, pero el silencio no daría cabida también para generar procesos de indiferencia frente a una realidad que estamos viviendo, por un lado.
Por otro lado, yo considero que aquí tenemos que tener en cuenta que lo que sucede en las regiones y en las regiones pequeñas o alejadas, o donde nace verdaderamente el conflicto, te pongo el caso de un municipio aquí en Colombia, Chaparral, por ejemplo, o en el sur del Tolima, en donde se da realmente el conflicto y donde lo que vemos en los medios de comunicación no toca lo que está sucediendo allí. El silencio de una u otra manera podría generar mayor forma de que se presente el conflicto. Entonces, pues sí me gustaría como que me ampliaras un poco más ese tema del silencio en torno a que generaría mejores procesos en torno y desde mi óptica podría generar percepciones que podrían incrementar el conflicto. Un minuto, Francisco, por favor. Es una crítica a la cobertura mediática. Pensar que el silencio informativo implica no hablar de las víctimas en modo alguno. Eso es pensar que todo lo que puede ser transformado desde la comunicación es lo que los medios dicen. En estos momentos, para un proceso de paz y de transición, en una estructura mediática como la que tiene Colombia, mejor silencio, mejor que se calle. Yo preferiría sí trabajar en territorios y trabajar la comunicación participativa, trabajar dinámicas como el psicodrama, que se han explorado en comunicación y educación para la recepción crítica, pero los medios, en una estructura modificada, lo que pueden contribuir es más bien a vociferar, generar tensión, espectáculo, inclusive con las víctimas, porque el objetivo dominante de la estructura de medios es la que es, no es la paz, no es el entendimiento, no la convivencia, sino generar el valor. Por tanto, cuando hablamos de narrativas, no seamos mediocéntricos, participando en una visión más abierta, construyendo el territorio desde las universidades con los actores, iniciando procesos de comunicación para el desarrollo y para el cambio social, se puede hacer una buena intervención, una buena mediación en un sentido productivo. No obstante, reivindico el silencio como dispositivo de comunicación. Esto en el psicoanálisis está muy claro, y muchas veces los procesos de dolor y de duelo se hacen en silencio, y es una, digamos, forma de poner en valor y en proceso de algún modo la aceptación o la trascendencia hacia otro escenario subjetivamente y como comunidad, como colectivo, como pueblo, como realidad colombiana. Entonces el silencio siempre lo hemos valorado negativamente, y creo que este concepto sería erróneo, porque el silencio también comunica mucho y desarrolla un proceso intracomunicacional de introspección que es necesario como pueblo, como país, como cultura y como sujetos, no solo las víctimas. Evidentemente no hablo del silencio de las víctimas, todo lo contrario. Hablar, pero los silencios y las pausas también generan otro escenario para la comunicación. Muy bien, les recuerdo a los asistentes en este auditorio que pueden estar elaborando sus preguntas, y al final vamos a tener un espacio para preguntas sobre las apreciaciones de los bonistas. Vamos entonces a continuar con este foro nacional virtual, la tarea de las escuelas de comunicación en la formación de un profesional para la paz, la cultura democrática y la convivencia. Y ayer, cuando escuchábamos a Olga Beal, ella tocaba temas que nos parecieron bien importantes cuando los mirábamos, y era, por ejemplo, el tema de la objetividad en la manera de comunicar, que nos decía que depende de la cultura, de la manera de la información que se tenga, de la familia, del estrato donde se venga. La objetividad entonces era relativa, y también escuchábamos que en la construcción de la paz tenemos que aprender a perdonar y a no estigmatizar. ¿Qué papel cumplen ahí entonces las escuelas de las facultades de comunicación? Y vamos a empezar dando la palabra en esta ronda a Rafael Loaiza, de la Asociación Colombiana de Carreras de Boliviana de Carreras de Comunicación Social. Muchísimas gracias. A ver, objetivar, la objetividad viene de objetivar, y objetivar es otro acto de simplificación, reducir al mínimo común denominador. Lo que hace, por ejemplo, la ciencia es objetivar la realidad, simplificarla para que la podamos entender. La objetividad en periodismo es tomada lamentablemente desde esta escuela cientificista, que está tratando de forzar a los comunicadores a medir, evaluar y experimentar la realidad, y aquello que no puedes medir, evaluar y experimentar no puede ser objetivable. Por eso nos hemos encontrado en la disyuntiva de que la objetividad no existe, ¿no? Porque desde el momento en el que el periodista está reportando la realidad, lo está haciendo de manera interesada a partir de sus propias limitaciones humanas, a partir de su subjetividad y su conciencia. Entonces, la objetividad no puede ser alcanzada, aunque pueda ser aspirada, ¿no es verdad? Porque no tenemos
la capacidad para desarrollar los recursos que nos permitan ser objetivos. Me gustó mucho la definición de Olga sobre la necesidad de la imparcialidad, que es muy distinta a la objetividad. La verdad no puede ser alcanzada, inclusive no puede ser alcanzada por la propia ciencia, que tiene sus propias dificultades para tratar de entender al universo, por ejemplo. Creemos en la infinitud de la misma manera en la que creemos en Dios, porque solamente lo podemos deducir a partir de implicaciones empíricas, pero jamás vamos a poder medir, evaluar y experimentar la infinitud, porque no tenemos la capacidad de llegar al infinito, nunca lo vamos a lograr. Lo mismo pasa con la verdad. Por ejemplo, ayer Sergio nos mostraba unas fotos muy interesantes y el ejemplo del niño y el buitre me llamó mucho la atención. Él decía, sacamos de contexto a esa fotografía y le damos una versión interesada. Ahora, él hablaba de que la falta de contexto en realidad banaliza la información, pero si nos ponemos en el terreno intersubjetivo, podríamos entender que más bien cuando hemos entendido que ese niño estaba defecando y que el buitre se quería comer las heces y no al niño, hemos perdido el sentido de la brutalidad de la fotografía cuando antes expresaba una pobreza extrema, una emergencia en el África. Entonces, en el terreno de lo subjetivo, podemos incluso llegar a banalizar la realidad con la propia realidad y con la propia verdad, ¿no es verdad? Entonces, me parece que la búsqueda entonces por la objetividad es una búsqueda utópica y que la búsqueda o el esfuerzo por la imparcialidad tiene que ser la tarea que nosotros tratemos de empujar desde las aulas universitarias. Y la imparcialidad implica que el periodista tiene que tener una moralidad, es decir, un discurso ético que le permita conocer las diferentes perspectivas de un hecho noticioso, a sabiendas que la verdad en muchos casos no puede establecerse. Entonces la tarea, me parece, es releer al profesor Restrepo en sus mandatos sobre la ética profesional, es decir, sobre los códigos de ética que nos permiten tratar de alcanzar la imparcialidad. Rafael González. Bueno, sí, efectivamente yo comparto el tema de que la objetividad no existe. De una u otra manera, cuando tú pones percepciones propias y el contexto en el que estás, el entorno donde te mueves de manera social, político, cultural, de una u otra manera está direccionando tu forma de actuar, llámese como periodista o como comunicador. Sin embargo, acá ahí aparece un concepto que me parece bien interesante y es el concepto de la responsabilidad. Y es cómo lo que estamos generando nosotros como periodistas o como comunicadores de una u otra manera puede generar efectos buenos o malos. Entonces, es cómo yo logro mediar entre esa percepción propia, esa percepción que me genera el entorno donde estoy, teniendo en cuenta que lo que yo voy a decir, lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a publicar, va a generar efectos en las personas que me escuchan, me leen o me leen. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que en las facultades de comunicación tenemos que tener claro que tenemos que estimular a que nuestros estudiantes se vuelvan también constructores de memoria. Es fundamental que tengan la claridad de que hoy es más fácil que se generen productos comunicativos que estén direccionados a eso, a la construcción de memoria. Yo creo que nosotros, el tema del olvido, yo creo que no, nosotros tenemos que formar comunicadores que le apuesten al no olvido. Todo lo contrario, hay que tener en cuenta que lo que ha pasado y lo que sucedió debemos tenerlo claro y comunicativamente palpable para mostrarlo desde nuestra profesión. Y finalmente, yo creo que aquí tiene que haber tenemos que formar para generar diversidad de voces. Una de las cosas que más criticamos en el periodismo precisamente es eso, el equilibrio de fuentes. Bueno, ¿a quién les vamos a dar la posibilidad de hablar? ¿A los mismos actores? Porque no solamente son las víctimas de manera directa. Bueno, ¿cuáles son entonces los actores en torno al conflicto para que les demos las voces? Porque de una u otra manera, por lo menos preguntarles si ellos consideran que su forma de hablar es el silencio, volviendo al tema. Pero no es lo que consideremos o creamos nosotros, es lo que nosotros, luego de interactuar con los diversos actores, podamos tener claridad de que es la forma y su forma de hablar. Yo creo que en estos procesos de conflicto hay muchas personas que quieren ser escuchadas, muchos actores que quieren ser escuchados.
de una u otra manera, y creo que a eso tenemos que formar. Uno, a que el comunicador genere